Un saludo muy especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, el licenciado en teología Guido Rojas. Esta noche vamos a tener un estudio bíblico muy importante, una meditación desde la palabra de Dios con respecto al tema si María se le puede dar el título de Madre de Dios. De pronto para nuestros hermanos evangélicos a veces les causa un poco de confusión. Cuando uno como católico y más cuando una persona como yo que he estudiado teología, que pues me he dedicado a estas cosas, habla de María, lo primero que un evangélico siempre se le va a la cabeza es que nosotros somos unos mariólatras, que María es una diosa, que María ocupa un lugar más importante que Jesucristo, que nosotros dependemos nuestra salvación de María, que María fue una simple mujer, inclusive he escuchado muchas veces decir que María fue un vaso desechable, o otros se atreven a decir de una manera mucho más atrevida que María era un vientre de alquiler, por así decirlo, y no voy a demostrar desde la Biblia y sobre todo con Biblias evangélicas y con comentarios de biblistas que sí tienen autoridad, como me gusta a mí, son biblistas, pastores, teólogos, con credenciales de las principales Biblias. Vamos a ver varios pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para mirar este tema tan interesante, este tema que como decía un teólogo católico, Karl Rahner, decía que María ocupa un lugar importante, principal y único en la historia de la salvación, evidentemente, claro, después de la persona de Cristo Jesús. Bien, vamos entonces a utilizar en primer lugar esta Biblia. Esta es una Biblia evangélica, yo la he presentado en otras ocasiones. Es una de las principales Biblias de estudio de las iglesias cristianas, es de la editorial Vida y como todas, esta Biblia es hecha por varios eruditos, tanto de América Latina como de España, y también es de la versión de la Biblia de la nueva, la versión internacional, la Biblia de la versión internacional. Entonces, vamos el primer pasaje importante cuando vamos a hablar en relación con todo lo que tiene que ver con María, siempre con Jesucristo, ¿no? Siempre con Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Hay que tener en cuenta que nosotros los católicos confesamos que María no salva. Yo los he dicho muchas veces, María no es una diosa. María es simplemente una criatura humana con un papel muy importante, pero nuestra adoración exclusiva y todo nuestro sentir como cristiano y nuestro seguimiento solamente es en la persona de Cristo Jesús. Eso es una doctrina oficial de la Iglesia Católica. Un pasaje muy importante, un pasaje por el cual tenemos que empezar cualquier estudio que tiene que ver con la salvación, con el tratado de la salvación, la historia de la salvación, tal cual como Dios Padre lo diseñó y que está consignado en este preciosísimo libro que nos une a católicos y evangélicos, la palabra de Dios, que tiene el sello característico que es la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos que situarnos en el capítulo 3 del libro de Génesis, en el verso 15, donde dice en esta Biblia, la Biblia de las Américas, de la Nueva Versión Internacional, dice: Dios, después de la caída de la primera mujer, por instigación de la serpiente, que es el mismo demonio, hay una connotación muy importante, que es el verso 15, donde Dios Padre, el autor de la vida, el autor de la creación, el autor también de la redención, porque es el Padre el que manda al Hijo. Siempre hay que tener también presente eso, el gran amor, el amor del Padre. Dice, pondré enemistades entre tú y la mujer. Está hablándole a la serpiente, no nos dice qué mujer es, porque aquí algunos evangélicos que no conocen de Biblia, o bueno, también en su pensar, creen que esa mujer es el pueblo de Israel. Voy a demostrar que no es el pueblo de Israel, sino que es la Virgen María, pero aquí está profetizado, dice: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu simiente. El término simiente es descendiente, es hijo, es el fruto precisamente de una gestación, y su simiente, él te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces, esa profecía es muy interesante, es muy importante, dado para muchos debates, dado para muchas interpretaciones desde la exégesis bíblica, y es, por así decirlo, el primer anuncio de la salvación. Ahora, lo importante de este versículo es lo que aparece a pie de página,
en esta Biblia evangélica dice enemistades. Esto es lo que declaran los biblistas evangélicos. Dice, la idea aquí es de hostilidad, o sea, de algo que no es amistad, todo lo contrario, es una hostilidad a nivel personal. Y el juicio que dirige hacia Satanás, como aparece en el verso 14, ¿no? Este versículo describe el mayor conflicto, muy importante, el mayor conflicto de la historia y las condiciones de victoria. Es un conflicto a nivel espiritual, es un conflicto por lo que va a ser la salvación del género humano o la misma perdición. Es un conflicto en que hay dos fuerzas, las fuerzas del bien, Dios, el Padre, que va a enviar a su Hijo, y las fuerzas del mal, en este caso la serpiente, que es el mismo demonio. Y lo sigue siendo definitivo en lo que va a ser después la historia de la salvación. Y sigue diciendo, este versículo describe el mayor conflicto de la historia y las condiciones de victoria. Ha sido llamado, y esto es muy importante porque así lo reconocieron los padres de la iglesia, los primeros escritores del cristianismo, y aquí lo dice una Biblia evangélica, ha sido llamado como el protoevangelio. El término protoevangelio aquí me lo dice, es el prototipo del evangelio o el primer anuncio de salvación o el primer anuncio de redención, porque contiene el anticipo, miren lo que dicen estos biblistas evangélicos, porque contiene el anticipo de la promesa de un redentor, de un salvador, de un Mesías, de un ungido, de alguien que va a venir también a pagar con precio de sangre este primer pacto que se dañó en el Edén, en el jardín del Edén, por la desobediencia del primer hombre y la primera mujer. La simiente de la mujer, aquí es importante porque no dice que la mujer sea el pueblo de Israel como muchos apologistas quieren pensar, por lo menos no lo que dicen estos biblistas de la Biblia de las Américas. Aquí habla de una mujer, pero lo importante es no la mujer. El personaje preponderante va a ser el hijo de la mujer. Dice, la simiente de la mujer que daría un golpe mortal a la cabeza de la serpiente, como aparece en Romanos 16:20. Tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, que son quienes, los incrédulos, los que siguen a Satanás, como aparecen en algunos pasajes, como en Juan 8:44, Hechos 13:10 y 1 Juan 3:10. Te herirá la cabeza. Cristo hirió a Satanás fatalmente con su victoria en la cruz, haciendo posible la redención de los pecadores, como está en Hebreos capítulo 2, verso 14-15. La herida del calcañar refiere a la crucifixión y los otros sufrimientos de Cristo a causa del pecado que Satanás ayudó a introducir en la raza humana. Entonces vemos bien, lo más interesante es que quería aquí resaltar que cuando se habla de mujer no es como decían, como piensan algunos apologistas, sino con referente al pueblo, luego del pueblo de Israel, sino más bien aquí dice el hijo de una mujer que va a ser pues también de raza judía, porque la salvación viene de los judíos, así está establecido. Todo lo que es el Antiguo Testamento es muy claro. Ahora, quería mirar también de que hay dos pasajes, hay dos profecías del Antiguo Testamento que tiene también una connotación muy importante con este protoevangelio, como también lo llamaron no solo los padres de la iglesia, sino también esta Biblia evangélica que estamos utilizando, la Biblia de las Américas. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, un libro muy importante en todo lo que son presagios, oráculos por parte de Dios sobre la venida del Mesías, escrito más de 500 años antes de la llegada de Jesucristo a la tierra. Vamos a ver dos pasajes importantes en el propio libro de Isaías. Uno que es de Isaías en el capítulo 7, verso 14, y tiene una relación muy directa con lo que habíamos de Juan 3:15. Dice así, por tanto, en la palabra de Dios, en Biblia evangélica, por tanto, el Señor, en este caso el Padre, Adonai en hebreo, os dará una señal. Y aquí el término señal es en relación señal, por así decirlo, algo que va a ser característico, una descripción muy importante. Una señal es, por así decirlo, un aviso, un mandato, una característica en todo lo que es lo que estamos hablando de este protoevangelio. Hay una señal. Vamos a mirar a ver cuál es esa señal que viene de parte de quién, que viene de parte de Dios Padre, y vamos a mirar a ver todo el papel también importante de Dios Padre también en relación a María y a su Hijo Jesucristo. Esa señal es la profecía que dice, he aquí una virgen. Aquí el término virgen en hebreo es alma o alma, que quiere decir doncella, joven, que era, aunque el término virgen es betulá, pero aquí aparece el término alma en relación a las mujeres judías en edad de casarse, que por lo tanto eran virgen de acuerdo a su misma
en el mismo contexto moral, en el mismo contexto religioso, en los mismos preceptos. Estas mujeres estaban en edades de 14 a 16 años. Aquí está profetizada. No sabemos, no nos dice exactamente que es María, pero sí está la señal. La señal es, y la profecía es, una virgen concebirá. O sea, vamos a mirar a ver. Y miremos bien que esa mujer va a concebir, o sea, va a dar a luz a un hijo. Lo mismo que veíamos en Génesis 3:15, la mujer que va a dar luz a una simiente que le aplastará la cabeza a la serpiente. Dice, y dará a luz a un hijo, o sea, dará a luz a un hijo. O sea, de esta doncella, de esta mujer, de esta virgen, evidentemente, en el mismo pueblo de Israel donde viene la salvación, va a dar a luz un hijo. Y veamos a ver las características de ese hijo, porque sigue diciendo en el verso 14, y le pondrá por nombre Emanuel. O sea, el Señor Dios Padre, Adonai, va a enviar la señal. La señal es una mujer virgen que va a ser madre en el mismo contexto del judaísmo. Y el hijo de esta mujer, que es un hijo varón, igual de Génesis 3:15, va a tener un nombre simbólico, un nombre representativo, un nombre que da a entender la causa por la cual va a venir al mundo, que es Emanuel, cuyo término en hebreo todos conocemos que significa Dios con nosotros. Pero ahí no termina todo, porque hay otra referencia también de Isaías, ya 2 capítulos más adelante, capítulo 9 del libro de Isaías, y lo vamos a ver en el verso 6 y 7. Va íntimamente relacionado, ahí vamos mirando a ver cómo se hace un estudio de teología bíblica, sistemática, solo con la palabra de Dios, cogiendo un versículo de la Biblia, lo añadimos con otro y vamos complementando la idea. En este caso lo estamos haciendo solamente con Biblias evangélicas. En el capítulo 9, verso 6 también es una característica muy importante. Dice, porque un niño nos ha nacido. Ahora vemos bien que aquí el personaje principal va a ser el niño que va a nacer ¿de quién? De esta mujer, que como veíamos en Isaías 7:14 es una doncella, es una virgen, es de raza judía, tiene relación directa con Génesis 3:15, pero el niño nos ha nacido, un hijo se nos ha sido dado. O sea, un hijo que viene ¿de dónde? Un hijo que viene de lo alto, un hijo que viene de la gloria del Padre, de lo más preciado que tenía él. Vamos a mirar a ver que ese hijo es Jesucristo, pero ese hijo de Dios en su divinidad, en su preexistencia, desde toda la eternidad se va a encarnar, va a tener un cuerpo humano, va a tener un alma humana, va a tener sangre humana, y eso es en relación a esta mujer, que tiene que ser una mujer especialísima, una mujer que tenía que estar en el mismo estado de gracia, de inocencia, de pureza, de santidad en que estaba Eva antes de pecar, porque la promesa de Génesis 3:15 es anterior al castigo por el cual después los hijos de esta mujer nacen con dolor, y consecuencia de esto es la muerte, la vejez, la enfermedad y todo. Por eso es que nosotros también decimos que María es sin mácula, sin pecado, sin mancha, en estado de virginidad y en estado también de inocencia, de santidad, como se encontraba esta primera mujer antes de la desobediencia. Pero esa mujer no es el personaje principal. El personaje principal es el hijo que van a nacer de ella, el niño que va a nacer de ella, como dice acá, y nos ha sido dado. Y veamos a ver, este hijo va a tener unos privilegios, dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros. O sea, la soberanía, la realeza, la monarquía, su dignidad, su majestad, va a reposar sobre el hijo de esta mujer. Por lo tanto, esta mujer también va a tener esa dignidad también. Si su hijo va a ser un soberano, inmediatamente, por simple lógica y por simple deducción, esta mujer también es una reina, va a ser una reina y también madre, porque su hijo aquí va a ser un soberano, y se le llamará por nombre. No se ve bien que el primero es Emanuel, ese nombre simbólico, y aquí va a tener otros nombres, otros adjetivos, otros calificativos, otros títulos de este hijo, de esta doncella, y son 4 que aparecen seguidamente. En el verso 6 dice, admirable consejero, ese es uno con que se va a identificar el Emanuel. Ese es el que más me parece importante en relación a este estudio. También se va a llamar Dios poderoso. O sea, ese hijo también es Dios como el Padre, va a ser poderoso. Por lo tanto, cuando la mujer va a dar a luz, ella va a ser la madre ¿de quién? De Dios poderoso. Eso es una deducción. Esto es lo mismo es sacado de la palabra de Dios. Esto no es catecismo, no son encíclicas, no son escritos de los padres de la iglesia. Aquí mismo lo dice. El hijo de la mujer, mire bien, los títulos o los prerrogativos son después del nacimiento del niño, porque decía en el verso 6, porque un niño ha nacido. Después de que nace va a tener estos títulos, porque viene también con su misma mención mesiánica. Admirable consejero, Dios poderoso,
Padre eterno, y también el otro, Príncipe de la paz. Esos son los 4 títulos mesiánicos, simbólicos, que tienen una relación directa con Jesucristo. A pie de página, otra vez estos biblistas evangélicos, de los más grandes eruditos de la Biblia de las Américas, de varias naciones, porque eran de varias naciones que hicieron esta Biblia unos años atrás, dice la explicación a pie de página: la soberanía sobre los hombros, el carácter real y de autoridad del Mesías. Nótese bien que el término Mesías o Masías en hebreo, lo mismo que Cristo o Christus en griego, también son prerrogativos de Jesucristo. Se ve aquí en el verso siguiente. Jesús afirma que toda su autoridad le ha sido dada. Jesucristo mismo lo decía, la soberanía de él, en Mateo 28, 18. Admirable consejero da a entender que el Mesías posee la sabiduría necesaria para ser un rey bueno y justo. O sea, mire bien, Jesucristo va a ser un rey bueno y justo. Por lo tanto, ¿qué va a ser su madre? ¿La madre de quién? La madre del rey. ¿La madre de quién? La madre de este soberano. Eso es un título que se deduce de aquí de la palabra de Dios y no es un invento ni de los católicos, ni de los padres de la iglesia, ni de los místicos, ni de todo lo que el compendio de Mariología que nosotros los católicos profesamos de María, sino que lo estamos viendo solamente con la palabra de Dios. Sigue diciendo, el otro título es Dios poderoso. Dice, poderoso se refiere a la autoridad y al poder divinos de admirable consejero, mientras que Dios da énfasis a la deidad del Mesías. O sea, es poderoso porque tiene esa deidad, tiene esa divinidad, tiene esa naturaleza igual al Padre, porque es su Hijo unigénito, algo que no tienen ni los ángeles ni los seres humanos. Esa es la distinción de Jesucristo, que lo hace único en relación al Padre. Y también sigue siendo Padre eterno. Aquí Padre se refiere no al Padre que es mayor que el Hijo, porque de pronto estos se confunden en los unicitarios, no. En esta Biblia evangélica, que también es trinitaria, dice Padre eterno, se refiere a la relación del Mesías con su pueblo, o sea, con el pueblo Israel, con el pueblo hebreo. Él cuida de ellos como un padre terrenal, que es bueno, afectuoso. Incluso muchas veces Jesucristo también le decía a sus apóstoles, hijitos míos, cuida de sus hijos, como aparece también en Isaías 22, 21, en Segunda de Reyes 13, 14, en Job 28, 16, y otros los títulos también de Jesucristo con relación a su mesianismo es Príncipe de la Paz. Un título muy apropiado para el Mesías, porque él establece y mantiene la verdadera paz. Entonces, hasta ahí sí vamos viendo solamente de tres citas bíblicas. Hemos podido mirar a ver cómo la profecía de Génesis 3:15 está relacionada con una mujer que es una doncella, que es una virgen judía, como en Isaías 7:14, y ya después en Isaías 9:6, 7 son estos títulos que va a tener después de que nazca ese hijo. Entre ellos, el que más quiero resaltar con el tema de si María es madre de Dios es el de Dios poderoso, en relación a Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el unigénito, que se encarna de María. Bien, eso lo podemos mirar a ver ya en cuanto al Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuándo se cumple esto? Porque aquí estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de presagios, estamos hablando de profecías, estamos hablando de anuncios. En la historia de salvación todo esto tuvo un cumplimiento en el tiempo, en el espacio, en el lugar, de acuerdo a los designios del Dios Padre, porque todo lo que Él hace es perfecto, todo lo que Él hace es santo, todo lo que Él hace tiene una equidad, va siempre recto, justo, sabio, santo, todos esos atributos son del Padre. Para eso tenemos que ir ya al Nuevo Testamento, o sea, ya a la Nueva Alianza, al Evangelio de Lucas, que tiene una connotación muy importante porque habla sobre todo este cumplimiento. Lucas, escritor griego, cronista y discípulo del apóstol Pablo, que escribió su evangelio hacia los años 80. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso del 30 al 35, dice así: ya es el anuncio del ángel. Aquí ya viene exactamente quién va a intervenir, quién es esa doncella que va a ser la madre de Emanuel. Anuncia el nacimiento de Jesucristo, aparece como título. Dice, el ángel, sabemos que es el ángel Gabriel, un ángel muy bueno, un ángel que goza la presencia de Dios, cuyo nombre quiere decir fuerza de Dios. El ángel le dijo a María, en ese anuncio le dice, no temas María. Y aquí aparece muy interesante, porque aparece el nombre de esa doncella presagiada.
El nombre de esa doncella que aparecía ya desde Isaías 7:14, que todas las mujeres judías durante el transcurso de los tiempos querían añorar, esa era de pronto uno de las cosas más importantes para una mujer judía, un sueño, un anhelo, ser la madre del Emanuel. Pero de todas ellas, Dios Padre ha destinado, ha elegido a esta mujer que ya sabemos que se llama María. Si vemos anteriormente en el capítulo 26, nos describe que esta mujer vivía en Nazaret, en Galilea, y que estaba comprometida con un hombre llamado José, una humilde, una aldeana, una mujer muy sencilla, no hacía parte de la realeza, no hacía parte de lo que eran las grandes familias judías que vivían sobre todo en Jerusalén y que tenían que ver con todo lo que era el Sanedrín, no todo lo contrario, completamente en una aldea remota, pero para Dios lo último, lo más humilde es lo más importante. Y aquí el mismo ángel le dice, no temas María. ¿Y por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, esta mujer que ha hallado que la gracia del Padre, porque el Padre la predestina para hacer ¿qué? Para hacer ese vientre bendito, ese recipiente santo, ese recipiente puro donde se va a encarnar, donde va a tener humanidad, el que también es santo por excelencia, el que también es todo lo más bueno, lo más perfecto, que es el Hijo, que es la misma imagen visible del Padre, que es invisible, como aparece en Colosenses 1:15, 18, en Colosenses 2:9 o en Hebreos 1:3. Y le dice algo muy importante en el verso 31, le dice, por el cual el ángel ha venido, le dice, he aquí, concebirás, note mucho cuidado, concebirás, o sea, va a dar a luz en tu seno, o sea, en su vientre. Y darás a luz, aquí está la relación directa, va a ser madre, va a ser esa misma doncella de Isaías 7:14, concebirás en tu seno y darás salir a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ya el nombre de ese Manuel, que es simbólico, va a ser Jesús. Y todos estos nombres en la Biblia tienen un significado especial. Jesús quiere decir Yahvé salva o Dios salva. Entonces es muy importante, quiero que tengan, prestando mucha atención en el verso 31, porque esto tiene una relación directa con los pasajes que veíamos anteriormente. Dice, he aquí, concebirás en tu seno, y viene de parte de Dios, porque el ángel viene de parte del Padre y habla de parte del Padre, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahora, ¿cuáles serán las características de su hijo? Una relación directa con lo que veíamos de los títulos de Isaías 9:5, Isaías 9:6-7, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí aparece un término muy importante, quiero que resalte mucho, porque el hijo de ella será llamado Hijo del Altísimo. Aquí hablando de Hijo del Altísimo, en su preexistencia, en la naturaleza divina de Jesucristo, en la relación directa que siempre ha tenido con el Padre. O sea que el hijo que va a tener ella en este momento se llamará Hijo del Altísimo, será presentado como Hijo del Altísimo. O sea, solamente mira bien, este término es solamente relacionado con el Padre. Y el Señor Dios, o sea, Yahvé, le dará el trono de David su padre. O sea, David su padre en su humanidad. Por eso va a ser príncipe de la paz. Por eso es que el Mesías descendía también de la casa de David, de la tribu de Judá, de donde venían los reyes, como aparece en Apocalipsis capítulo 5, verso 5, y como aparece también en lo que es la cronología de Mateo capítulo 1, verso 1 y siguiente. Y este hijo va a ser un rey porque dice, reinará sobre la casa de Jacob. También sabemos Jacob, el nieto de Abraham, y también el hijo de Isaac, para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, va a ser un rey que va a reinar eternamente. Por lo tanto, esta mujer tiene que ser madre, tiene que ser también reina, tiene que ser también escogida, tiene que ser también esa nueva Eva. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues soy virgen. Y aquí viene el término virgen, pártenos en relación, ahí pártenos en griego, como lo que veíamos anteriormente de Isaías 7:14. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, pongan otra vez, el santo niño, o sea, es santo. Lo que ella va a tener en su vientre es santo. Es el ser que es más santo por excelencia. Será llamado, que nacerá ella, será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos otra vez el término Hijo de Dios, y como vimos anteriormente, Hijo del Altísimo es en relación al Padre. Pero no termina y vamos a mirar a ver qué relación va a tener con María. Más adelante, si seguimos en el mismo Evangelio de Lucas,
lo que fue la visita de María a su prima Isabel. Ya en el verso del 39 al 45 hay algo también muy importante, dice ya después de eso, de que María acepta el fiat, donde dice, he aquí la esclava del Señor, donde el verbo ya se encarna, de acuerdo a lo que decía aquí, de qué manera lo iba a hacer. En el capítulo, en el verso 35, cómo el Espíritu Santo mismo le iba a engendrar, el Padre le iba a cubrir, y el Hijo que iba a nacer de ella sería Santo Hijo de Dios, el mismo Hijo del Altísimo. Dice, ya después de eso, María visita a su prima Isabel, y dice, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, en una ciudad de Judá, o sea, desde el norte de Israel baja hasta Judá, una caminata de 3, 4 días. Entró en la casa de Zacarías, que era un sacerdote, y saludó a Isabel, a Elizabeth. Estos son los padres, sabemos, del gran profeta y el precursor de Jesucristo, Juan el Bautista. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué es bendita María entre las mujeres y por qué bendito el fruto de tu vientre? Porque esta es la mujer profetizada en Génesis 3:15 que acabamos de mirar a ver. O sea, la mujer y su simiente. ¿Ve? Aquí está. Esto ya es la realidad. Esto no es promesa. Esto ya es cumplimiento de profecía. Vuelvo a repetir. Ahí está. Génesis 3:15 con Lucas capítulo 1, verso 42. Exclamó con gran voz Isabel, ¿llena de quién? Llena del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? En el verso 43, que la madre de mi Señor venga a mí. Y aquí también hay algo muy interesante, ¿eh? Aquí ya es la primera, por así decirlo, el primer prerrogativo, el primer título de María ya en relación a su hijo. Veíamos anteriormente que por palabras del ángel le había dicho que ella, María, iba a ser la madre del Hijo del Altísimo, como aparece en el verso 32 y también en el verso 35, que sería llamado también el Hijo de Dios. En cuanto al Padre, en cuanto a su divinidad, en cuanto a su preexistencia, pero ahorita también en la humanidad de Jesucristo, aquí viene ya es a María. Ella, María, también sería la madre del Señor. ¿Está claro eso? ¿Está claro esos títulos? Unos títulos en relación al Padre y otros títulos en relación a María. ¿Con quién? Con la persona de Jesucristo, que es indudablemente el Mesías, el ungido, el Cristo, el Santo, el Hijo de Dios. Y ahí no termina esto, porque quiero que ponga mucho cuidado, porque esto es un estudio ante todo de exégesis bíblica. Esto es un estudio sistematizado solamente de la palabra de Dios, porque sigue siendo esta mujer, Elizabeth, la esposa de este sacerdote de edad avanzada, dice en el verso 44, porque he aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y nótese bien lo que dice en el verso 45, y bienaventurada, o sea, otra vez a María, ¿no? Es un elogio a María en relación al hijo que va a tener ella, en relación a esta mujer santa, a esta mujer humilde, a esta mujer que ha hallado gracia delante de Dios, la que es bendita entre todas las mujeres. Dice, bienaventurada la que creyó, porque María sí creyó, a diferencia de Eva, que no creyó, que Eva fue desobediente, su orgullo, su soberbia. Lo que Eva perdió con su orgullo, su soberbia, María lo ganó por su humildad, por su santidad, por su fidelidad. Y aquí mismo esta mujer Elizabeth lo está diciendo por el Espíritu Santo. O sea que no son palabras solamente humanas, no es un momento de algo que le nació de su corazón en un momento de un arrebatamiento emocional, sino que no, viene del Espíritu Santo. Dice, pongan mucho cuidado, dice, bienaventurada la que creyó, que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. O sea, bienaventurada ella que aceptó ser la madre del Señor y que en ella se cumple esa misma promesa que veíamos de Génesis 3:15 y que podemos constatar y que podemos demostrar en otro versículo, porque aquí es una cita bíblica con otra y vamos complementando este rompecabezas, como dice ya el apóstol Pablo, la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 4. Mire, lo que decía Isabel tiene relación con esto, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, la plenitud es que ya el momento exacto en que la salvación se iba a hacer carne por medio de esta mujer María en Nazaret, que se llamaba María. Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Otra vez, nótese bien, Génesis 3:15,
con lo que estamos hablando también de Isaías 7:14, de Isaías 9:5, 9 del 6 al 7, con Lucas 1 del 30 al 35, el anuncio del ángel, con las palabras de Isabel en Lucas 1 del 39 al 45 y también con Gálatas 4:4, cuando llegó la plenitud, cuando Dios estableció ya el momento oportuno, manda a su ángel a esta mujer, María, para que fuera la madre de su hijo. En ese tiempo se cumple cuando Dios envía a su hijo, nacido de mujer y nacido y sometido bajo todo, ya sabemos que bajo la ley de Moisés, porque toda la salvación viene del pueblo de Israel. Bueno, por esa parte creo que está más que claro. Vamos a hacer como esto yo lo tenía preparado, no para debatir con Ángel Regalado, sino que últimamente, a última hora, él fue el que quiso, pero no, yo este debate lo tenía preparado con el pastor Barrio de la Torre. En últimas quise hacerlo de una manera sola. Me gusta más hacerlo así, tengo más tiempo, puedo explicarlo de una manera más clara, más sencilla, sin contrarreloj. Veamos a ver ya la segunda parte, que ya el verbo encarnado también, lo vamos a hacer también de esta otra Biblia. Esta es la Biblia de Estudio Thompson, es también una Biblia evangélica de la Reina Valera del año de 1960 y de la editorial Vida, que es una de las editoriales evangélicas más importantes en cuanto a tratados de Sagradas Escrituras. Esta versión de la palabra de Dios, la Biblia de Estudio Thompson, no tiene referencias a pie de página, o sea, no tiene explicaciones, sino que la característica de ella es que tiene varias citas bíblicas en concordancia, pero bueno, no vamos a utilizar tantas citas bíblicas, sino vamos a mirar a ver lo que nos dice tal cual el texto, como lo vemos, como está consignado en las Escrituras. Vamos entonces del libro del Génesis. Pasamos a las profecías de Isaías, después al Evangelio de Lucas, después a la epístola de Pablo a los Gálatas y ahorita lo vamos a mirar del Evangelio de Juan, el Evangelio que escribió el apóstol y discípulo Juan, en el capítulo 1, lo que se llama en el prólogo, o sea, en el inicio de su Evangelio, en el capítulo 1. Y vamos a mirar solamente el verso 14, porque esa sola perícopa o solamente ese pasaje bíblico tiene una connotación muy importante desde la Biblia, desde la teología, desde la misma exégesis, desde la misma hermenéutica. Veamos a ver entonces lo que aparece en el capítulo 14 del de primera de Juan 1. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ya sabemos que aquel verbo es Jesucristo, o sea, aquel verbo que existía desde toda la eternidad, con el Padre fue hecho carne, o sea, fue hecho humano, se hizo humano y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Solo cuando habita entre nosotros puede decir el apóstol Juan, porque lo ve. Anteriormente Jesucristo no se veía porque era simplemente un espíritu divino. Por lo general sabemos que todo el Antiguo Testamento, el personaje principal es el Padre que se aparece en la zarza ardiente, el Padre que hablaba con Moisés en el monte Sinaí, que guiaba al pueblo judío con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Aquí ya en esa plenitud de los tiempos, por el fiat de María, ya sabemos que ese verbo, ese Dios se hace carne, y por eso es que dice el apóstol Juan que vimos su gloria. La podemos ver, la podemos palpar porque pudieron ver a Jesucristo como un hombre perfecto, como un hombre puro, como un hombre santo. Y aquí me lo dice, vimos su gloria. ¿Y es la gloria de qué? Del unigénito del Padre. Es la misma gloria de ser el único hijo del Padre. Y tenía Jesucristo dos características en su naturaleza humana. Era lleno de qué? Aquí lo dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 14, en el mismo verso 14. Era lleno de gracia y de verdad. Ahora, este solo verso bíblico tiene una gran connotación desde el punto de vista de la teología bíblica, que lo vamos a analizar parte por parte. En primer lugar vamos a definir, vamos a mirar a ver, vamos a definir lo que dice acá, donde dice el término verbo o logos en griego, o la palabra, y lo vamos a hacer de esta otra Biblia de estudio, es una Biblia de estudio, la Biblia de estudio de palabra clave, con guía homilítica y exegética, de hebreo y griego. Si nosotros vamos a esta Biblia de estudio y definimos el término, la palabra, nos dice en la página 2000
1358, o sea, en el diccionario del Nuevo Testamento dice la palabra, el término es logos en griego. En los escritos de Juan aparece varias veces, como en Juan 1.1, como lo estamos mirando, y en Juan 1.14. Juan 1.1, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el capítulo 14, cuando ese mismo verbo se encarna, y también aparece en la primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 1, y también Apocalipsis, capítulo 19, verso 13. Aquí significa la naturaleza preexistente de Cristo, o sea, su naturaleza divina. Es decir, aquella naturaleza que era espiritual y divina, mencionada en los textos judíos antes y durante la época de Cristo, bajo varios nombres. Por ejemplo, profetizado también, no solamente era Emanuel en Isaías 7:14, sino también otros los títulos con que identificó a Jesucristo y que él más utilizaba cuando se hizo hombre y estuvo 33 años, sus 3 últimos años en un ministerio público, recorriendo con sus apóstoles todas las regiones del Israel antiguo. Es otro título también que identificaba a Jesucristo. En otra profecía, en Daniel 7:13, era el título de ¿qué? De hijo de hombre. ¿Ve? Y más adelante dice, en referente otra vez al verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, haciendo referencia al prólogo de Juan 1.1. Y entonces también, dice, hay algo muy importante, entonces también se declara que este verbo se hace carne y por eso es Mesías en Juan 1.14. Qué importante esta última parte porque quiero que analicen lo que dicen estos biblistas de la Biblia, de palabra clave. Dice también, y entonces también se declara que el verbo se hace carne, o sea, se hace hombre, y por eso es Mesías, como aparece en Juan 1.14. Y nótese bien que se hace Mesías, y ya cuando se hace carne, es que también recibe los títulos que veíamos en Isaías 9, 5, 6, de consejero admirable, príncipe de la paz, Dios fuerte o Dios poderoso, ¿no? Ya cuando se hace hombre, cuando se encarna en María, es que esos títulos son en relación directa a su mesianismo. Ahora, podemos también aclarar un poco más desde la misma etimología de las palabras en griego koiné, que se escribió el Nuevo Testamento, que el término logos quiere decir también razonamiento o palabra eterna. Ya decíamos que se encarna. El término carne, como dice acá, es sar, o sea, sar da a entender carne, o sea, humanidad, naturaleza humana, un ser humano. Cuando en la Biblia se habla de carne y sangre, se refiere a un ser vivo. Y esa carne y esa sangre que Jesucristo paga en la cruz como ese cordero inmolado, que el mismo Juan Bautista lo había presagiado, es aquí el Cordero de Dios, esa carne y esa sangre, ¿le vienen de qué? Le vienen de su naturaleza humana en la encarnación de María. Por eso es que María sí es una participación muy activa en la historia de la salvación. Aquí hay 3 personas que nosotros podemos identificar que son claves en todo este proceso de esta redención humana. El Padre, en primer lugar, porque profetiza el envío de su Hijo. Jesucristo, también porque Él es el Cordero que se inmola. Él es el que paga con su muerte en la cruz la redención del pecado de Adán y Eva. Y también no podemos excluir la participación también de María, también en esa relación directa de todas esas profecías, de todos esos anuncios, de ese mismo, cuando el ángel Gabriel le pide permiso, porque fue por así decirlo, no fue una imposición. Dios nunca impone, Dios siempre propone, y ella acepta hacer, y en su humildad, en su sencillez, a pesar de que el ángel le dice que va a ser la madre de este futuro rey profetizado, presagiado, que toda mujer judía anhelaba ser esa mujer, ella se autoproclama como la sierva del Señor. Eso es carne. Pero también dice en Juan 1.14, dice que habitó entre nosotros. O sea, en otras versiones de la Biblia dice, puso su morada entre nosotros. O sea, puso también ese término morada o habitar o tienda, como aparece en griego, es katiokeo. Katiokeo da a entender de que cuando se encarna tiene ya una vivienda o una morada estable. O sea, ya Jesucristo desde la encarnación también tiene otra connotación, va a tener otra naturaleza, no solamente su naturaleza divina, sino también su naturaleza humana. Ambas naturalezas están íntimamente unidas y nunca más van a dejar de separarse, nunca más. La una, como veíamos también, y por eso era importante lo que le decía el ángel a María, de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo del Altísimo, y también, como decía Isabel,
de María como la madre del Señor. O sea, ahí están las dos naturalezas. Naturaleza divina en relación de Jesucristo como el Hijo del Padre y también su naturaleza humana en relación a María. Ese es también el término tienda o habitar, que es Catioqueo. Y también cuando dice acá en Isaías 7 que ya después de que se encarna, podemos ver su gloria, gloria que le viene por ser el unigénito del Padre. Aquí el término gloria, si nosotros nos vamos otra vez a la etimología o la raíz, es en griego es doxa, y doxa tiene una cantidad de apelativos o adjetivos que puede ser gloria, glorioso, honroso, alabar, admiración, majestad, fama, todo eso en relación a Jesucristo, porque nuestra atención está en Jesucristo y no nos estamos desviando del tema, pero sí sabemos que María es parte activa también de toda esa gloria que le viene cuando se encarna. Y por último, y tal vez también el más importante, dice gloria del unigénito del Padre. Ahora, el término unigénito también vamos a definirlo, está desde mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, el manual que yo tengo, 20 temas de teología, Biblia, en uno de los primeros temas sobre la naturaleza divina de Jesucristo, si vamos a definir de una manera más amplia el término unigénito. Cristo Jesús es el unigénito del Padre, como veíamos en Juan 1:14. El vocablo unigénito en griego es monogenes. Monogenes se deriva del adjetivo genos, que puede traducirse como único, engendrado, único en su clase, único nacido, sin paralelo, incomparable. O sea, Jesucristo es único, único en cuanto a la relación directa con el Padre, dando a entender que Él es consustancial, o sea, que tiene la misma sustancia, la misma esencia, la misma naturaleza del Padre. Él es el Hijo de Dios en forma única, es el Hijo legítimo de Dios, monogenes theus en griego, como también aparece en Juan 1:18, y también es la salvación eterna a través de su Hijo. La salvación eterna a través de su Hijo que se encarna, también con la participación activa de María, y eso lo podemos ver en lo que se llama el protoevangelio o un evangelio minúsculo, que es Juan 3:16, que dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no perezca, mas tenga la vida eterna. Y también lo podemos mirar en un paralelismo bíblico en la primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 19. Entonces, hasta ahí también definimos este pasaje de Juan 1:14. Ahora vamos a mirar a ver ya tres pasajes que tienen una relación directa de Jesucristo con su madre María. Y para que no oigan los evangélicos, porque muchas veces ellos restan toda la importancia, ellos piensan que María es un personaje secundario. Aquí estamos demostrando cómo María es un personaje primordial, es un personaje preponderante, es un personaje por el cual Jesucristo también nos manifiesta su gloria, se da a conocer, nos da la redención, nos redime de la desobediencia por el cual estamos alejados del Padre, por su dolorosa, por su tortuosa pasión en el monte Calvario, en una agonía desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y como dice el Evangelio de Juan, allí junto al pie de la cruz, junto a la cruz, estaba también su madre. O sea, era importante. El Padre estaba en el cielo, María está al pie de la cruz y el Hijo está pagando la redención con una muerte tortuosa, completamente de una manera que era lo más bárbaro posible para los peores criminales, para los desertores de las filas romanas, para los ladrones, para los sediciosos, ¿no? Donde el cuerpo sufría de una manera extensa al estar clavado en la cruz, de eso también lo he explicado anteriormente, y donde la persona moría lentamente asfixiada o moría ahogado. Pero estamos mirando a ver de que todo este proceso de la salvación, vamos a mirar a ver también el estudio que tenemos en relación a María, siempre con su Hijo Jesucristo. Vamos a mirar a ver entonces tres pasajes muy importantes de María con Jesucristo en todo lo que fue su caminar en el mundo. El primero de todos es del Evangelio de Mateo, en la infancia de Jesucristo, ya cuando apenas tenía ya máximo unos 2 años de edad, aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, vamos a ver el capítulo 2, verso 1 y 2, y también el verso 11. Dice así, ya este otro evangelio, el Evangelio de Mateo, dice: la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén, y vemos bien ya, cuando es Emanuel,
que se encarna por María, por el anuncio del ángel. Aquí ya se llama Jesús, ese era el título, ese es el nombre de Jesucristo, y nace en Belén de Judá en el sur, porque era la ciudad de David. Habíamos también, por eso Jesucristo se llama como el Hijo de David. Al Mesías se le identifica siempre como al Hijo de David, porque era un nuevo David, un mayor David. Los judíos esperaban ya un reino, un rey, como Jesucristo mismo lo es, con una connotación diferente a la de los judíos, que todavía esperan un reino terrenal, un Mesías terrenal, mientras que Jesucristo siempre hablaba de un reino celestial, de una patria celestial, como lo dice en la misma oración del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, el reino es en el cielo donde habita el Padre. Y aquí vamos a mirar a ver también la primera manifestación al mundo gentil, al mundo pagano, a los goín, a los que eran de otras naciones. Y vamos a mirar a ver también cómo María es parte activa. Dice en el Evangelio de Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, primero nos dice quién nació: Jesucristo. ¿Dónde nació? En Belén. ¿En dónde? En Judea. ¿En tiempos de quién? En tiempos de este rey usurpador que se llamaba Herodes. Vinieron del oriente, o sea, venir del oriente es de otras naciones que no hacían parte de la historia de la salvación, como eran los patriarcas, como eran Moisés, como eran los jueces, como eran los reyes, los profetas, pero también era una redención universal. Por eso es que también aquí está el primer llamado, el primer anuncio o el primer reconocimiento de esa profecía de Génesis 3:15 y de Isaías 7:14. Aquí ya cumplimiento como tal. Vinieron de Oriente a Jerusalén, ¿quiénes? Unos magos, unos astrólogos, unos sabios. Cuando se dice Oriente puede referirse a Arabia, a Etiopía, a India, a Irán, a Persia, o sea, regiones que tenían una relación muy directa también con lo que fue la historia del pueblo judío. Y si nos vamos ya al verso, dice también, ¿a qué venían en el verso 2? Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿A qué venían? Estaban buscando a un niño que era el rey de los judíos que ha nacido. O sea, ya de que nace el rey de los judíos. Lo mismo que habíamos de Isaías 7, 5 y 6, que uno de los títulos era Príncipe de la Paz. También aquí está: ha nacido un niño. Lo mismo que le dijo el ángel a María, que iba a ser ese niño, iba a reinar de la casa de Jacob, de su padre David, y tener un reino eterno. Aquí mismo lo dice también. Ellos vienen a ofrecer tributos, homenajes a este rey que de niño ya tiene ese prerrogativo, ya tiene esa misma dignidad, como habíamos también al principio de Isaías 9:6. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, o sea, este rey tiene una estrella que está también profetizada en Zacarías 6:13, y de oriente hemos venido a ¿qué? A adorarle. Aquí el término adoración es proscuneo, en el sentido pleno de la palabra, de rendir homenaje, rendir tributo, adoración, postrarse en tierra. ¿Vale? Si nosotros vamos y adelantamos un poco más en este pasaje, si vamos hasta el verso 11, nos va a decir ya cuando estos magos se encuentran directamente con este Mesías, con este rey. Dice la palabra de Dios, y al entrar en la casa, o sea, en la casa donde estaba viviendo ¿quién? José, María con el pequeño niño. Ya había pasado un tiempo. Acordemos que Jesús nace en una pesebrera, en una cueva. Ya aquí ya viven en una casa, o sea, es un tiempo considerable, más o menos unos 2 años, de acuerdo a los niños que fueron matados por el rey Herodes, de 2 años para abajo. Al entrar a la casa, y quiero que pongan mucho cuidado, ¿a qué vinieron estos magos? Vinieron ¿qué? A encontrarse con un niño que era rey y venían a adorarlo. Aquí lo dice, aquí está. Van a mirar a ver ya ese rey tal cual en carne, o sea, tal cual en un niño, en un pequeño ser. Dice, vieron al niño, y aquí, ¿con quién lo vieron? Con su madre María. Si vemos esa relación, ellos van a adorar a ese niño, vienen desde Oriente, de países muy lejanos, en esas caravanas que se demoran a veces semanas enteras. Van primero a Jerusalén, hablan con el rey Herodes, después van hasta Belén, y apenas ven la estrella se detiene en esa casa, y al entrar, ¿a quién ven? ¿A quién ven? Ven al niño. Pero ¿con quién está ese niño? ¿Quién es el que presenta a ese niño a estos magos que son, que son, como decíamos, los pueblos paganos o gentiles? ¿Quién está ahí? Aquí no lo dice el Evangelio de Mateo. Vieron al niño con su madre María. ¿Y qué hicieron inmediatamente? Ven a María. En este momento no aparece José, tal vez puede que esté ahí, pero en todo caso no es importante en este momento José, pero inmediatamente dice, se postraron y le adoraron.
O sea, ellos se postran y adoran a quién, a Jesucristo. Pero ¿quién presenta a Jesucristo? ¿Quién es el que presenta a ese Salvador, a este Rey que tiene una connotación divina? ¿Quién lo presenta en ese momento? Su Madre María. Ella es en ese momento la que tiene, por así decirlo, la protección de Jesucristo, de un niño de 2 años. Es alimentado, es cuidado. ¿Es quién? Es María. O sea, la humanidad de Jesucristo es también al mismo tiempo la humanidad de quién? La humanidad de María, porque el Padre es un ser espiritual puro, eterno. El Padre no tiene una fisionomía, como si tuvo una fisionomía física de Jesucristo. Los rasgos físicos de Jesucristo tuvieron que ser los rasgos de María, de su madre también, en su humanidad, y es la que presenta a los magos, y apenas los magos ven, se postran ante Jesucristo. La adoración no es para María. Por eso es que nosotros los católicos tenemos en nuestras iconografías, en nuestras esculturas, en lo que llamamos el arte sacro, tenemos imágenes, tenemos cuadros, tenemos representaciones artísticas de ese momento. Por eso es que es muy común ver esas representaciones de María con el niño Jesús. Eso tiene una connotación bíblica que es Mateo capítulo 2, verso 11. Estos magos se postran y abriendo sus tesoros lo ofrecen presentes. ¿Presentes para quién? Para la misma dignidad de Jesucristo, que son oro, incienso y mirra. Que quede claro muy bien que la postración, la adoración y los presentes son para Jesucristo. Pero ¿quién presenta a estos magos, a estos grandes dignatarios de estas cortes de Persia, de India, de Arabia, de Etiopía, que se presume? ¿Quién presenta a este Salvador? ¿Lo presenta quién? Lo presenta María, que es quien tiene ese privilegio único de ser su madre, la que le dio la carne y la que le dio la sangre, la que en ese momento lo alimentaba también con su leche materna, la que lo vio crecer. La única persona en la historia de la salvación del Nuevo Testamento que estuvo desde que nace en Belén hasta que Jesucristo muere en Jerusalén. Y eso a los hermanos evangélicos les parece mariolatría, a muchos hermanos evangélicos les parece exaltar a María, les parece que estamos desviando el tema. Y miren lo que estamos haciendo acá. Un simple estudio de Biblia, con Biblias evangélicas, sin apartarnos de la palabra de Dios, no con una, ni con dos, ni con tres, con varias citas bíblicas, todo de una manera clara, de una manera sencilla, dándole realmente la debida importancia, el realce a lo que estamos aquí hablando de María en relación a Jesucristo. No solamente hay ese pasaje, hay otro también muy importante. Esta vez también lo vamos a hacer del Evangelio de Lucas, son unos años después. Ya son unos 10 años después. Aquí hablamos de cuando Jesucristo tenía unos 2 años, pero vamos entonces al Evangelio de Lucas también. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, cuando a los 12 años viaja a Jerusalén desde Nazaret con sus padres, según los preceptos, según las fiestas de la Pascua, por el mismo cumplimiento que veíamos en Gálatas 4:4, todo lo que era en relación a la ley mosaica, Jesucristo lo cumple con sus padres, que era la presentación en el templo, la circuncisión, las principales fiestas como la Pascua, todo lo que eran las ofrendas, lo que era el Sabbat, lo que era ir a una sinagoga, todo ese ambiente judío en que Jesucristo vive, en que en su humanidad se cumple tanto con sus padres cuando es un niño, cuando es un adolescente, en este caso con 12 años, y también en su vida pública. Todos sabemos el pasaje del niño Jesús cuando se pierde en el templo, pero vamos a hacer énfasis sobre todo en el verso 48 y 52. Ya cuando después de 3 días José y María encuentran a Jesucristo. Quiero que pongan también mucho cuidado en esta Biblia, que es una Biblia evangélica, lo estamos haciendo de la Biblia de estudio Thompson. Dice así la palabra de Dios en el verso 48. ¿Ve? Cuando le vieron, ¿quiénes le vieron? José y María, se sorprendieron al ver a Jesús, ¿qué? Al ver a Jesús hablando pues con los doctores de la ley, y le dijo su madre, nótese bien algo muy importante porque el Evangelio de Lucas dice, y le dijo su madre, o sea María, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y quiero que resaltemos este término hijo, filius o fileus, o sea, es la única persona en toda la historia de la humanidad que tiene la autoridad, que tiene el derecho y que tiene el privilegio a decirle al unigénito de Dios, al que es el príncipe de la paz, al que es el Mesías, el Cristo, el Salvador, él tiene derecho a decirle hijo, porque es su único y verdadero hijo.
No existen más hijos en María, eso es una falacia. No hay un solo término, no es un texto en la Biblia donde diga que María haya tenido más hijos, eso también ya lo explicaba anteriormente. El término hermanos es una connotación que da para mucho, para primos, para amigos, para sobrinos. No existe, no existe también. Hermanos católicos, hermanos evangélicos, no se dejen engañar, no hay un solo pasaje donde diga que María haya tenido más hijos, no lo hay, solamente el único hijo de María fue Jesucristo, y le dice aquí, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre, o sea, refiriéndose a José, y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y mire que María, aunque tiene la autoridad para hablarle a su Hijo Jesucristo, después de que encuentra a sus hijos, interviene en esas discusiones de orden de la ley mosaica, que era muy común en los tiempos de la Pascua. Los niños a los 12 años ya tenían ese privilegio, podían participar en estas discusiones de orden bíblicas. María interrumpe esa charla que está teniendo Jesucristo, le llama hijo y le dice, ¿por qué has hecho eso tu padre? O sea, ella pone siempre en primer lugar lo que era José, este hombre justo, este varón también descendiente de David, que por la ley y en los hombres era el Padre de Jesucristo en su humanidad. Pero mire bien, tu padre y yo te hemos estado buscando ya en angustia, pero mire la respuesta de Jesucristo, que es muy desconcertante para ellos. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? Y mire bien lo que hace Jesucristo, o sea, rompe su vínculo humano, porque es más importante algo que es, no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y aquí aparece el término padre en mayúscula, mientras que cuando para José aparece en minúscula. O sea, Jesús le da a entender de una manera clara, tajante, contundente, tanto a José y María, que ya a los 12 años es, por así decirlo, la primera autoproclamación de su mesianismo. Es la primera autoproclamación en la cual él ya va a dar a conocer a lo cual había venido. Por eso es que su sabiduría y por eso es que conocía las escrituras, por eso, como decía, les hacía preguntas a los maestros de la ley y también les respondía. Y Jesucristo le pone en claro. Y mire bien que aquí excluye Jesucristo a José. Porque dice, tengo que estar en las cosas de mi Padre, o sea, de mi Padre que es desde la eternidad. Ya vimos también y lo explicamos lo que es la etimología o la raíz del término unigénito. Pero Jesucristo no niega su afinidad con María, solamente con José. Vuelvo a repetirlo porque quiero que quede muy claro. Dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y sigue diciendo, mas ellos no entendieron las palabras que les hablaba. Y descendió con ellos, o sea, descendió Jesucristo y volvió a Nazaret, en Galilea, y estaba sujeto a ellos. ¿A quién? A José y María. No obstante, otra vez, el Evangelio de Lucas hace énfasis a María en una relación más directa, mucho más directa que José. Es mucho más importante María que José, porque aquí no lo dice. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pongan mucho cuidado en esto. ¿Qué guardaba María en su corazón? Las palabras de Jesucristo, que dijo que había venido a estar en los negocios o en las cosas de mi Padre, ¿no? Pero nunca vemos que el texto diga que Jesucristo, por así decirlo, quita cualquier vínculo o cualquier parentelo con su madre, ¿no? Tan es así que él respeta que él le diga madre, y por eso también le contesta, y por eso dice también que se somete a ellos, que les obedece, viaja nuevamente a Nazaret en su vida oculta, que fue ya desde los 12 hasta los 30 años, 18 años en Nazaret, dedicándose a la carpintería como era su padre José. Por eso se le conocía a Jesús como el carpintero o el hijo del carpintero. Y en el verso 52 termina también este pasaje con algo muy importante, porque eso también es una connotación también teológica. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, o sea, crecía en una parte también espiritual, crecía también en una relación también fisiológica, o sea, humanamente, y en gracia para con Dios y los hombres. Y vamos a ver que aquí también aparece algo que vemos también de Juan 1.14, que decía que Jesucristo, lo veíamos también lleno de gracia y de verdad. Aquí también Jesucristo crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y los hombres. Este versículo, el versículo 52, es, por así decirlo, uno de los pasajes, a mi parecer como teólogo, más importante, donde se deja muy claro lo que es la unión hipostática, o sea, las dos naturalezas de Jesucristo, su naturaleza divina, su naturaleza humana, unida a lo que es el verbo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Aquí aparece de una manera clara en ese misterio, porque es un misterio como tal, trasciende nuestra propia mente humana, porque las cosas de Dios son mucho más elevadas. Por eso vuelvo a repetir lo que dice acá, la naturaleza divina por el Padre y la naturaleza humana en María, en la segunda persona de la Trinidad, y Jesús, porque así se llama Jesús, así mismo fue como el ángel le dice a María,
crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El último pasaje que vamos a mirar a ver de la relación de María como la madre de Dios y todo lo que hemos visto desde la propia palabra de Dios, vamos a verlo del Evangelio de Juan, también lo que ya era el inicio del ministerio público de Jesucristo. Hemos visto en todo este estudio bíblico primero la profecía, después primero el anuncio, protoevangelio, las profecías de Isaías, la forma como se cumple esa salvación por el anuncio del ángel, después la confirmación de Isabel a María por las palabras del ángel, después lo que fue la visita de estos magos, donde María presenta al niño a las otras naciones, después lo que fue la presentación de Jesús con 12 años, también en relación directa, solamente María puede llamarlo hijo, crecía en la sabiduría, crecía en obediencia, crecía en gracia, y ahora vamos a mirar un pasaje que es ya cuando Jesucristo empieza su ministerio público, que es en el Evangelio de Juan, cuando en 30 años, su primera manifestación, que aparece ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, lo vamos a hacer del verso del 1 al 12, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná en Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Vemos bien que la primera que nombra Juan como personaje principal en esta historia es María. ¿Y qué es María? ¿Quién es María? La madre de Jesús, dice, la madre de Jesús. Siempre cuando sale María se dice que es la madre de Jesucristo. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Aquí aparecen los personajes, vuelvo a repetir. ¿Quiénes fueron invitados? La madre de Jesús, sabemos que se llama María. Al igual que eso, en el verso 2 dice que estaba también Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, ¿qué pasó? La madre de Jesús, nuevamente aparece el término, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ella quiere hacer un servicio, interviene en lo que es el festejo de estos novios, porque siempre la actitud de María es de servicio, siempre la actitud de María es en beneficio de otras personas, es la humildad, es su esclavitud, siempre deseando que las otras personas, en este caso estos novios, no pasaran ninguna vergüenza. Así hay que entenderlo en el mismo contexto cultural, histórico, religioso y exegético de este pasaje. Ella habla directamente con Jesucristo y le dice no tienen vino. Y Jesús le dijo, vamos a ver qué le responde. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y el término mujer, gune, en griego, lo mismo que isa, en hebreo, no es despectivo como muchos piensan. Es un término muy común que se utilizaban los judíos y que también aparece en otros pasajes de las escrituras y equivale a decir señora. Aún no ha venido mi hora. Y aquí quiero que echen mucho énfasis, quiero que pongan mucho cuidado lo que dice Jesucristo, aún no ha venido mi hora. Acordémonos que cuando Jesucristo tiene 12 años, le dice a María, tengo que estar en las cosas de mi Padre. Y aquí cuando María quiere volver a intervenir nuevamente, acordemos que María en el templo interviene. Corta esa discusión que estaba Jesús con los doctores de la ley. Nuevamente aquí María va a intervenir en actitud de servicio. Aquí con los novios en las bodas en Caná de Galilea. Y Jesucristo es muy tajante nuevamente. No ha venido mi hora. Por eso es que dice en el verso 5 lo que dice con referente a María. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él dijera. Mire bien que María no insiste, no dice absolutamente nada, sino solamente las últimas palabras de María en los evangelios es, hagan todo lo que Jesús diga. ¿Por qué? Porque el personaje principal es Jesucristo, no es María. Y esto es muy claro, aquí lo dice. En ese momento, si vamos a mirar a ver exegéticamente qué es lo que pasa en la mente de María, lo mismo que veíamos en Lucas, que ella guardaba esas cosas en su corazón. Cuando Jesucristo le dice no ha llegado mi hora, ella misma sabe que las cosas del Padre son mayores, que la autoridad y los designios del Padre son mayores a la ella, porque ella era su madre en su humanidad y Dios es Padre en su divinidad, es mucho mayor. Aquí mismo es muy claro, no sé si ustedes puedan entenderlo bien. María comprende exactamente las palabras de Jesucristo, no interviene más, no insiste más, sino que deja todo en las manos de Jesucristo. Que sea Él el que decida si está bien o está mal, acceder a lo que ella está pidiendo, que no tienen vino. ¿Ve? Quiero que quede muy claro eso. ¿Ve? Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él dijera. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y en el verso 7 vamos a ver qué responde. Vemos el escenario, son unas bodas en Caná, en Galilea. Está invitada inicialmente María en actitud de servicio. Ella estaba sirviendo también, se da cuenta de que falta el vino. Interviene a su hijo que también está con sus discípulos. Jesucristo le dice no ha llegado mi hora porque la hora del Padre no es la hora de su madre. Es importante eso. Al fin y al cabo
Jesucristo se hace hombre y se encarna no porque María quiso, sino porque el Padre lo quiso, desde Génesis 3:15. Por eso veíamos el protoevangelio en la propia Biblia de las Américas. Así lo vimos en Génesis 3:15, lo mismo que siempre los padres de la iglesia y el magisterio eclesiástico ha hecho. Y entonces aquí en el verso 7 vamos a mirar a ver qué pasa. ¿Qué pasa ante esta petición inusual de su madre? Y Jesús dijo, llenad esas tinajas de agua. Solamente Jesús manda a llenar las tinajas de agua. ¿Obedeció a su madre o no la obedeció? La obedeció. Interpuso los designios de su padre, que tiene mucha más autoridad, a los designios de su madre en su humanidad. Sí interpuso eso. Sí, María es intercesora. Sí, María puede mediar ante su Hijo Jesucristo, aún aquí, cuando aún no había llegado la hora, cuando Jesucristo no había manifestado absolutamente nada de su poder, de su poder taumaturgo, o sea, su poder para hacer milagros, que era otra de las características que lo identificaba como como el Mesías, como el Salvador, como el ungido, como el poder que solo tenía él, que le viene directamente del Padre. Y sigue diciendo, y llenarlas hasta arriba. Entonces les digo, saca ahora y llévalas al maestro de sala. Y se las llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, porque era un milagro, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y ven que aquí ya María no aparece para nada. Aquí aparece el maestro de las ceremonias y el esposo y Jesucristo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí ya quiero que es muy importante porque en el verso 11 está lo más importante, la reflexión que podemos sacar de este pasaje, de esta intervención milagrosa de Jesucristo por pedido de su madre. ¿Por qué? Porque dice el verso 11, este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué logró con eso? Dice, y manifestó su gloria, la misma gloria que veíamos de Juan 1:14, y sus discípulos creyeron en él. O sea, Jesucristo manifiesta su gloria anticipadamente, manifiesta su poder para hacer milagros. Sus discípulos empiezan a creer en él. ¿Por qué? Porque María, su madre, intervino, porque era la madre de Dios hecho hombre, porque tenía autoridad ante su hijo, porque es la servidora, porque es la esclava, porque es humilde, porque se preocupó, porque estos esposos no pasaran esa vergüenza, porque al acabarse el vino se acababa la fiesta, que el vino es señal de agasajo y alegría. Eso es como se hace un estudio de Biblia también en el mismo contexto cultural, en el mismo contexto religioso, en el mismo contexto exegético y sobre todo lo que el autor sagrado quiera nos entender, que siempre tiene que tener una enseñanza para nuestra vida. Y con eso terminamos este estudio. Espero que les haya gustado desde la palabra de Dios sobre la importancia de María y darle la dignidad que le corresponde como la madre de Dios. Desde Génesis 3:15 hasta ahorita en Juan capítulo 2, verso del 1 al 11, donde Jesucristo empieza ya su ministerio público. Si les gustó este video, compártanlo. Es un video público, lo pueden compartir en sus muros, lo pueden compartir en otros foros. A mis hermanos siempre evangélicos, también a los apologistas anticatólicos y antimarianos, les dejo otro video también. Si tienen forma de refutarlo, si creen que esto es una herejía, si creen que esto son mentiras, lo que acabo de decir, doy mi autorización. Hasta ahora nunca lo han hecho, ninguno de todos los videos que he hecho sobre María, como lo he hecho hoy acá, con la Biblia, con exégesis, con hermenéutica, con comentarios de biblistas, ninguno hasta ahora ha sido capaz de refutar todas estas pruebas bíblicas, pero también lo dejo, sino queda enseñanza. También para mis hermanos católicos que amen mucho más a María y también para nuestros hermanos evangélicos demostrar que María no es como muchos de ellos, sus apologistas quieren pretender, que fue un simple vaso desechable que no tuvo ninguna más importancia. No, eso no es así. Aquí lo vimos con la palabra de Dios, con las profecías, con protoevangelio, con anuncio del ángel Gabriel, con el nacimiento de Jesucristo, con lo que fue la primera cristofanía, o sea, la manifestación de Jesucristo a los magos de Oriente, cuando con 12 años también está en el templo su primera autoproclamación y también en las bodas de Caná su primer milagro y donde manifiesta su gloria anticipada por pedido de su madre. ¿Quién es? La bendita, la siempre llena de gracia, la bienaventurada entre todas las generaciones, María de Nazaret. Muchas gracias y bendiciones para todos.